El gobierno remitió a la Corte Constitucional 2 decretos ley económicos. Uno dispone que la maquinaria incautada a la minería ilegal sea usada para el fenómeno del Niño. El presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, reculó en su intento de descabezar la Corte Constitucional y la Fiscalía. Televistazo muestra el mapa de los asesinatos en Ecuador, que está directamente relacionado con los lugares donde opera el narcotráfico. Chimborazo, Bolívar y Santa Elena son las provincias con mayores niveles de desnutrición infantil en Ecuador y son índices escandalosos. Más de 10.000 ecuatorianos que viajaron a El Salvador desde 2022 no regresaron y las autoridades identifican a ese país como el nuevo paso para ir ilegalmente a Estados Unidos. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. El presidente Guillermo Lasso envió esta tarde 2 decretos ley precisamente a la Corte Constitucional y Paul Romero explica de qué se trata en el siguiente informe. Son 2 decretos ley que ya están en poder de la Corte Constitucional para que analice su legalidad. El gobierno, en el decreto ley sobre gestión de riesgos y desastres, propone 6 acciones para enfrentar las amenazas naturales, como la del fenómeno del Niño. En el cuerpo legal de 12 artículos, el presidente Guillermo Lasso plantea reformas a 8 leyes, entre ellas la de minería. Crea la figura del decomiso administrativo especial para que bienes, maquinarias, equipos, insumos y vehículos incautados en operativos contra la minería ilegal se utilicen para enfrentar los desastres naturales. Si la Corte Constitucional califica el decreto ley, 150 excavadoras incautadas en Yusupino, Napo, en febrero de 2022, podrán ser utilizadas por los gobiernos seccionales para mitigar los efectos del fenómeno del Niño. Se elimina el informe de pertinencia de la Contraloría para acelerar las contrataciones públicas de emergencia. Además, el gobierno propone 2 herramientas, la declaratoria de estado de alerta y declaratoria de estado de desastre. El decreto ley ya fue sorteado en la Corte y será sustanciado por el presidente Ali Lozada. El otro decreto ley tiene 39 artículos con reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En una disposición transitoria, el presidente propone que el Estado no pague los intereses por la deuda del 40% de las pensiones jubilares con el IES. La jueza que sustanciará el informe de este decreto ley al Pleno de la Corte Constitucional es Teresa Núquez. Hasta el momento, de los 7 decretos ley enviados por el presidente a la Corte, ha sido calificado 1. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la guillotina política. La Corte Constitucional reaccionó ante la intención del Consejo de Participación Ciudadana de revisar las decisiones tomadas en 2019 por el Consejo Transitorio que estaba dirigido por Julio César Trujillo. Abrió la fase llamada de seguimiento de su decisión que podría concluir en la destitución de los infractores que quieren crear una veeduría gracias al fallo ilegal de un juez de Montecristi. Jacqueline Rodas lo explica a continuación. El Consejo de Participación Ciudadana y el juez de Montecristi, Leiber Quimis, están en la mira de la Corte Constitucional. El organismo evalúa si incumplieron el dictamen de 2019 que blindó las actuaciones del Consejo Transitorio dirigido por Julio César Trujillo, entre ellas el nombramiento de la propia Corte y de funcionarios actuales como la fiscal general Diana Salazar. El juez dispuso la creación de una veeduría que revise lo hecho por el transitorio y Allen Berbera, titular del Consejo de Participación, ya dispuso su conformación. Para confirmar si incurrieron en la infracción, la Corte activó la fase de seguimiento y remitió 3 oficios. El primero, disponiendo a Vera que en el plazo improrrogable de 24 horas remita un informe pormenorizado y debidamente documentado sobre la conformación de la veeduría. Al juez de Montecristi da el mismo plazo para que envíe el expediente completo de su sentencia, en la que ordena crear la veeduría para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Finalmente solicita a la fiscal Salazar que sustente el oficio que envió el pasado 5 de junio, cuando ya alertó a la Corte de las intenciones de desobedecer su dictamen.
La funcionaria ya contestó. Indica que a su criterio el Consejo de Participación sí cometió una infracción hace 2 meses, cuando revisó el concurso en el que la nombraron fiscal general. La Constitución da plenas facultades a la Corte para que garantice que sus dictámenes y sentencias se cumplan. Esto incluye la destitución de quienes interfieran en su ejecución. El presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, retrocede ante su posible destitución por incumplir el dictamen de la Corte Constitucional. Ahora asegura que ni él ni el Pleno se han pronunciado sobre la polémica veeduría. Hace apenas 6 días, el presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, arremetía en contra del régimen de transición al que llamó Trujillato y celebraba la decisión del juez de Montecristi que le dispuso conformar una veeduría para revisar la designación de la Corte Constitucional. Se va a dar paso de forma inmediata para la conformación e invitamos a toda la ciudadanía, los profesionales, que en su momento tuvieron que callar por miedo, por presión, que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato. Luego de esta declaración, publicó la convocatoria para la veeduría. Las inscripciones se abrieron y están en curso desde este 4 de septiembre hasta el lunes 11 de septiembre. Y además se habilitó el link para postular y el formulario. El ímpetu de Allen Berbera bajó tras la reacción de la Corte Constitucional, que tiene el poder de destituir al funcionario que incumpla su dictamen de 2019, con el que blindó las actuaciones del Consejo Transitorio. La Alta Corte le pidió explicaciones. Tiene que remitir un informe. Adelantó este comunicado público en el que busca salvarse y responsabiliza a una oficina del propio Consejo. Ni el Pleno del Consejo de Participación ni ningún consejero ha tomado una resolución sobre este tema. La Subcoordinación Nacional de Control Social inició el trámite con la convocatoria a la veeduría que fue publicada en el sitio web institucional. Antes, 3 de los 7 integrantes del Pleno ya se apartaron de la actuación de Allen Berbera y dejaron claro que dar paso a la veeduría fue una decisión unilateral y que ellos no van a intervenir en las decisiones de la Corte Constitucional. La Fiscalía abrió una investigación por prevaricato en contra del juez que dispuso la creación de una veeduría para evaluar las actuaciones administrativas del cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional. Fabiola Santana con más detalles. El juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, Manabí, Leiber Quimis, es investigado por prevaricato. Quimis fue quien ordenó el 29 de agosto al Consejo de Participación Ciudadana que financie y conforme la veeduría para revisar las acciones que realizó el Consejo de Participación Transitorio dirigido por Julio César Trujillo. La Procuraduría lo denunció porque no podía tomar esa resolución, ya que la Corte Constitucional blindó las decisiones del Consejo Transitorio. Además, señala que el magistrado de Montecristi no era competente para resolver la acción, pues la sede del organismo está en Quito. Este caso surge tras la acción de protección presentada por la ciudadana manabita Betty Moreira el 8 de julio en contra del Consejo de Participación Ciudadana anterior a Vera, que negó la creación de la veeduría. La Fiscalía analizará estos argumentos y definirá si procesa penalmente al juez. El reporte de una fundación que investiga las amenazas a la seguridad de América Latina y el Caribe señala que las rutas de la droga que atraviesan de forma transversal a Ecuador se relacionan directamente con el incremento de las muertes violentas. La industria del narcotráfico en el país mueve cientos de millones de dólares en su primera línea y se impone a sangre y fuego. El aumento de la producción de cocaína en Colombia, que inunda al Ecuador y consolida en este país un multimillonario mercado, coincide con el aumento de los homicidios, que pasaron de ser 6 por cada 100.000 habitantes en 2016 a 25 asesinatos en el 2022. El crecimiento de estos índices se alinea geográficamente con los principales corredores internos de la cocaína, que desde la frontera norte se moviliza hacia las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro, en busca de los puertos, de cabezas de playa de donde salen las lanchas rápidas y de terrenos que sirven como pistas de aterrizaje clandestinas para las narcoavionetas. Son cientos de miles de kilogramos de droga que en su recorrido generan una violencia que en la provincia de Esmeraldas elevó las cifras hasta el horror.
El 2022 cerró con 81 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero la violencia en realidad se disparó en todo el país. En Napo, los asesinatos alcanzaron una tasa de 13 por cada 100.000 habitantes. El reporte de Inside Crime destaca en la Sierra Centro a las provincias de Tungurahua y Cañar con tasas de homicidios de 7 y 29 respectivamente. Cifras que sin embargo son bajas si se comparan con el resto de provincias de la costa. La tasa de muertes por cada 100.000 habitantes en Manabí es de 33, en Santa Elena de 29 y no son las más violentas. Los Ríos, Guayas y El Oro registran valores que superan las 40 muertes por cada 100.000 habitantes. En ciudades como Guayaquil, esto significó que los crímenes violentos pasaran de 293 a 2.033 en un lapso de 7 años. Y las mafias de narcotráfico y un sistema que permitió falsos embarques de exportación de banano ponen en riesgo la competitividad del sector en el mercado internacional. Diego Cuenca explica el malestar que hay entre los bananeros que ya aplican sus propias medidas de seguridad. El sistema que debería controlar las exportaciones de banano empezó a funcionar desde el 2012, pero tuvieron que pasar 11 años para conocer que cada semana en ese portal se declaraba un promedio de 1.920.000 cajas de banano fantasmas, es decir, que no existían según el Ministerio de Agricultura. Y durante ese tiempo ninguna autoridad frenó la corrupción. Indicado que la fecha de actualización del sistema va a ser para 2024, eso lo necesitamos ya. Y no solo esperar para la actualización del sistema, sino el cruce de información por parte de las autoridades con SDI, con SENAI, justamente para poder tener una ruta y trazabilidad total. El Ministerio de Agricultura y los exportadores de banano evitan señalar a las mafias del narcotráfico como responsables de esas transacciones ilícitas. Sin embargo, el gremio tiene sospechas. Por eso han invertido $100 millones anuales en tecnología y en custodios para evitar que su mercadería, que ingresa a 70 países del mundo, sea contaminada con droga. Alrededor de $200 por contenedor en sistemas de trazabilidad y rastreos que nos permitan saber qué pasa con nuestro contenedor desde que sale vacío de los patios hasta que regresa lleno a los puertos. Aunque la seguridad le corresponde al Estado, ellos lo hacen porque el sector bananero es el único que mueve 6.500 contenedores semanales, que representa el 60% del movimiento portuario de exportación. Y temen que sus clientes busquen comprar la fruta en otros países. Un escenario que afectaría a 250.000 plazas de empleo en Ecuador. Eso nos afecta a la competitividad. Obviamente vamos a vernos reducidos en los liderazgos que tenemos y dejaremos de ser los primeros exportadores del mundo. Eso no puede pasar. Eso es lo que tenemos que prever. El gremio ahora espera que en los puertos se instalen los escáneres para poder revisar el 100% de la carga. Porque de los 314.000 contenedores que circulan, la policía solo inspecciona 88.000. Las inundaciones en Europa continúan causando problemas. Andrea Valls ya está con nosotros para contarnos en qué otras localidades también hay estragos por las lluvias. Andrea. Así es, Juan Carlos, temporales de verano provocan inundaciones por desbordamiento de ríos y de quebradas en Grecia y en Turquía. Hay muertos, heridos y personas desaparecidas mientras los equipos de emergencia trabajan en operaciones de rescate. Torrentes que se forman en las zonas altas bajan al resto de la ciudad de Volos. Caudales incrementados por la intensidad de las lluvias que desde anoche caen sobre la región y que aumentaron esta mañana en medio de tormentas eléctricas. Ríos correntosos se desbordaron a su paso por el centro, destruyendo la estructura de puentes peatonales a nivel de la calle. La inundación dejó decenas de autos sumergidos. Un hombre murió aplastado por un muro y otro está desaparecido desde que su auto fue arrastrado por un arroyo. Más vehículos quedaron dañados en este parqueadero ubicado frente a la playa. Aquí, la fuerza del agua se llevó al menos un carro hacia el mar, donde desapareció en medio de las olas. Mientras que en el centro, un bus cayó a un socavón que se formó a un costado de la vía. Mientras que en la vecina Turquía, otro frente de mal tiempo azota el noroeste del país. Estambul soporta inundaciones masivas, especialmente en el distrito de Başakşehir, ubicado en la parte europea de la ciudad. El pánico se apoderó de los usuarios de la Biblioteca Nacional, que quedaron atrapados durante horas.
El temporal se ha extendido también a una zona turística, donde los visitantes fueron sorprendidos por la inundación en un complejo de vacaciones cerca de la frontera con Bulgaria. Hasta ahora se reportan 2 muertos en Turquía. Son ciudadanos que fueron llevados por las corrientes. Los pronósticos sobre el clima apuntan a que las tormentas se mantendrán por 2 días más en esta región. África celebra la primera cumbre climática en ese continente. El encuentro se realiza en Nairobi, capital de Kenia, y está enfocado en el tema de la reforestación. Los jefes de Estado apuntan además a ejercer una mayor influencia en cuestiones ambientales y conseguir más financiamiento y apoyo para la región, que recibe $16.000 millones anuales, pero que necesita 10 veces más para impulsar las fuentes de energía limpia y renovable. Se discutirán soluciones a la crisis por el calentamiento global, mientras que grupos de activistas ambientales exigen a líderes menos palabras y más acciones. En Estados Unidos avanzan las evacuaciones de las más de 70.000 personas varadas en el festival Burning Man, evento anual que se realiza en el desierto de Nevada. Esto luego de que una tormenta transformara el lugar en una trampa de lodo. Las operaciones de evacuación en el desierto de Black Rock empezaron este lunes a las 2 de la tarde hora local. Largas filas de vehículos pudieron finalmente usar las carreteras bloqueadas por el lodo, que se secaron lo suficiente para permitir el tránsito. Sin embargo, la salida se hace de forma pausada y se recomendó a los asistentes esperar un día más para evitar congestionamientos. Los caminos se cerraron luego de las torrenciales lluvias que comenzaron el viernes y convirtieron el desierto en un enorme mar de lodo, por lo que el festival de Burning Man fue cancelado por los organizadores. Se pidió a los asistentes resguardarse y racionar sus alimentos y el agua, ya que era prácticamente imposible salir del sitio. En este remoto lugar del estado de Nevada no hay señal celular y fue necesario paralizar todas las actividades recreativas y musicales. El sábado se conoció de la muerte de uno de los asistentes, pero no hay detalles de las causas. Algunas personas que han acudido a este festival por más de 7 años consecutivos afirman que fue un desastre y que jamás habían experimentado algo así. En Ecuador, por primera vez, se realizó una encuesta sobre desnutrición crónica infantil. El país tiene una de las peores cifras de la región. Los resultados fueron presentados la mañana de este martes. En Ecuador, la desnutrición crónica infantil afecta al 20% de los niños menores de 2 años, según datos de la encuesta que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, entre julio del 2022 y julio de este año. Los resultados muestran que las provincias con mayores índices de desnutrición son Chimborazo con 35%, Bolívar y Santa Elena con 30%, Tungurahua y Pastaza con 29% y Cotopaxi con 28%. Las provincias con menor desnutrición infantil son El Oro con 10%, Sucumbíos 13% y Los Ríos 14%. Los niños indígenas son los más afectados con 33%, seguido por el 19% en niños mestizos y el 16% en niños afroecuatorianos. Los datos de la primera encuesta nacional sobre desnutrición infantil fueron presentados este martes en Quito. Para realizar la encuesta se visitaron 20.000 hogares en áreas rurales y urbanas de las 24 provincias. Según el gobierno, $544 millones fueron destinados para reducir la desnutrición crónica infantil. Se logró una disminución del 3.5%. Sabemos que la desnutrición crónica infantil en Ecuador ha mostrado bajos niveles de reducción en las 2 últimas décadas y no ha estado en correspondencia con el nivel de desarrollo económico del país. La desnutrición crónica infantil provoca un retraso en el crecimiento del niño y constituye un factor de riesgo en su desarrollo de aprendizaje. Formulamos una encuesta que va a ser sobre todo y ante todo una gran fotografía para poder evaluar el estado nutricional de los niños. Por primera vez se van a indagar temas que afectan directamente al estado nutricional de los niños, como por ejemplo el acceso a agua potable.
Cada 6 meses, el INEC presentará una actualización de datos. La encuesta contó con el acompañamiento de organismos internacionales como la UNICEF, el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. El presidente Guillermo Lasso indicó que tras dejar su gobierno se dedicará a la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Más detalles con Diego Puente. El presidente Guillermo Lasso habló por primera vez en público sobre las actividades que cumplirá cuando deje de ser el primer mandatario del país a finales de este año. Quiero hacer un anuncio personal. Mi compromiso para erradicar la desnutrición crónica infantil irá mucho más allá de este gobierno. Hoy quiero anunciar que dedicaré los próximos años de mi vida a luchar por esta causa. Aún no tiene un plan definido, pero adelantó que desde sus actividades privadas importará ideas del extranjero. Durante su mandato ofreció bajar en 6 puntos la desnutrición en la población infantil. Llegó a la mitad de la meta. Y traer las mejores prácticas de países como Chile será mi misión de vida. Lo dedicaré con profunda intensidad, concentración y seriedad. Desde su círculo cercano confirmaron a Ecuavisa que cuando deje el poder estará al frente de esta iniciativa con fundaciones. También colaboradores del mandatario señalaron que él no abandonará la vida pública, que se mantendrá activo en foros y entrevistas para dar la opinión sobre el país. Además, será uno de los líderes del movimiento Creo para impulsar nuevos cuadros para próximas elecciones. El SRI presentó un estudio sobre comercio e impuestos generados en cada provincia. En 20 localidades del Ecuador se vende más de lo que se evidencia en el registro tributario. Adriana Bermeo explica por qué ocurre esto. El Servicio de Rentas Internas publicó este martes un estudio sobre el comercio y los impuestos generados en todas las regiones del país. Detectaron que 20 provincias venden más de lo que pagan en impuestos. El SRI explicó que este fenómeno se debe a que las grandes y medianas empresas están domiciliadas en una sola localidad, pero comercializan en varias ciudades. Las provincias que presentan el mayor desfase con relación a lo tributado y lo que realmente venden son: Guayas tributa sobre 5.346 millones de dólares y vende 5.671 millones de dólares. Manabí paga impuestos por 339 millones de dólares y vende 569 millones de dólares. Santo Domingo tributa por 107.6 millones de dólares y comercializa 274 millones de dólares. Orellana paga impuestos por 39 millones de dólares y vende 163 millones de dólares. Los Ríos tributa por 102 millones de dólares y comercializa 222 millones de dólares. Y Tungurahua paga impuestos por 299 millones de dólares y vende 406 millones de dólares. El propósito es, en particular, mostrar ese real esfuerzo fiscal y de actividad comercial y productiva que existe en cada una de las provincias, que es una discusión que vale la pena tener para traer un poco más de justicia tributaria. En Pichincha ocurre lo contrario, se tributa más de lo que realmente se vende en la provincia. Se pagan impuestos por 8.468 millones de dólares y se vende 6.933 millones de dólares. En Azuay, Cotopaxi y Zamora Chinchipe guardan relación los valores tributados con lo que se vende. Vías de 4 provincias permanecen cerradas por trabajos de mantenimiento. Puentes y carreteras han quedado afectados tras las fuertes lluvias del último invierno. Berlín Ochoa actualiza la información. En Pichincha, el ministerio construye el puente Delta sobre el río Blanco, ubicado en el kilómetro 166 de la vía Calacalí-La Independencia, carretera que continúa cerrada. La inversión en esta obra es de $1.260.000 y la fecha de entrega será en noviembre. En Manabí, la vía Portoviejo-Pichincha-El Empalme está cerrada por los trabajos de mantenimiento y repotencialización del puente Velasco Ibarra, ubicado entre las provincias de Manabí y Guayas.
En Chimborazo, la vía Riobamba-Balvanera a Laucí continúa cerrada a la altura del sector Causal. El 26 de marzo la carretera colapsó luego de un deslave. 2 vías alternas han sido habilitadas, pero los trabajos no empiezan en la carretera principal. En Azuay, aunque la vía Cuenca-Molleturo, el empalme de 49 kilómetros está habilitada luego de una inversión de $8.5 millones, hay otros tramos que están parcialmente cerrados por deslizamientos a la altura de Cuenca-Girón Pasaje y Paute-Guarumales-Méndez. El hambre se agrava en Afganistán por recortes en la ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos, que pasó de atender a 15 millones de personas a solo 3 millones. La situación es crítica en el país, cuya economía está paralizada por las sanciones internacionales tras la toma del poder de los talibanes. La vida se hace cada día más dura en Afganistán, donde el acceso a los alimentos es limitado y la ayuda ya no llega. La crisis de hambre se desató hace 2 años cuando el apoyo internacional que recibía el país se paralizó por la llegada de los talibanes al poder. Desde entonces, el Programa Mundial de Alimentos era el único salvavidas de muchas familias, pero esa ayuda también se está desvaneciendo. Cuando recibíamos asistencia, vivíamos una vida mejor. Ahora no recibimos nada. Solíamos comer 3 veces al día y ahora solo una vez, dice este hombre. Afganistán está al borde de la hambruna y aunque la Agencia Alimentaria de la ONU intentó mantener la asistencia, la falta de recursos y las limitaciones impuestas por el régimen talibán han reducido su rango de acción y pasó de ayudar a 15 millones de personas a solo 3 millones. El PMA tuvo que recortar la asistencia de emergencia, lo que nos deja solo en condiciones de ayudar a 1 de cada 5 personas que se acuestan con hambre todas las noches, dice la directora del programa en Afganistán. El sector de la población más afectado son los niños. Organismos afganos calculan que 4 millones están en desnutrición aguda. Con el recorte, una economía prácticamente paralizada y la prohibición de que las mujeres trabajen en muchos sectores, las opciones para sobrevivir de los afganos en situación de pobreza se reducen. La ciudad de Malmö, en Suecia, fue escenario de una noche violenta en medio de una protesta de inmigrantes musulmanes por una quema del Corán, el libro sagrado del Islam. Los manifestantes encapuchados salieron a las calles, lanzaron piedras e incendiaron autos. Los incidentes ocurrieron después de que un activista iraquí, promotor de las libertades personales y religiosas, quemó un ejemplar del Corán la tarde del domingo, desatando la ira de los musulmanes residentes en ese país. La policía detuvo a 10 personas. El partido gobernante de India propone que el país cambie de nombre. Si la iniciativa es aprobada, India pasará a llamarse Bharat. Ileana Suárez con los detalles. La noticia se reveló hoy cuando se conoció que en la invitación para la cena de líderes del G20, la mandataria Draupadi Murmu se identifica como la presidenta de Bharat, una señal del cambio que se aproxima, una vez que por iniciativa del partido del gobierno, la nueva denominación del país será discutida en una sesión parlamentaria el 18 de septiembre. Los líderes políticos piden volver a las raíces culturales, hablan de una necesidad de identidad histórica. La palabra India proviene de Indus, en alusión al río Indo. Tras las conquistas coloniales de los holandeses, franceses y británicos, se utilizó la palabra Indo para referirse al país de la India. Y aunque se independizó de los ingleses en 1950, conserva el nombre. La palabra Bharat, en cambio, se deriva de Bharata, que fue un mítico rey, el primero de los 12 emperadores. De ahí el nombre Bharat, que ya está consagrado en la constitución del país y que significa India en lengua hindi. Los defensores del cambio de nombre consideran que inculcará un sentido de orgullo nacional, pero la oposición al gobierno cree que este cambio forzará a las naciones y organizaciones internacionales con las que India tiene relaciones a una adaptación innecesaria.
En el último trimestre, la economía nacional continúa exhibiendo señales de recuperación. Según el Banco Central, la importación de cereales y la dinamización de la construcción son los sectores de mayor crecimiento en los últimos meses. El índice de actividad económica coyuntural es un estudio que realiza el Banco Central y presenta las tendencias de la evolución del volumen de la actividad económica en el país. En otras palabras, muestra hacia dónde se mueve la economía nacional a partir de la información sobre la producción y exportación de bienes y servicios. En el segundo trimestre del 2023, el índice de actividad económica presentó un incremento del 4% en comparación con el trimestre anterior. Y destacan actividades como la relacionada con cereales, que tiene un crecimiento del 32% debido al incremento de las importaciones de trigo. Por si acaso, el trigo es el sexto producto más importado en el país y casi todo es para consumo humano. El sector de la construcción, gran dinamizador de la economía y generador de empleo, crece en un 17%. Esto se apalanca en que tanto desde el sector público como privado se registra un crecimiento en la entrega de créditos para vivienda. Los gastos del gobierno también tienen un peso importante en este índice, crecen en un 10%, y esto responde a la compra de bienes y servicios. Pero hay otros sectores que en el último trimestre tuvieron reducciones en su actividad, como la pesca con una caída del 32%, el banano, el café y el cacao, un 13% menos. Esto como evidencia de una disminución en las ventas al exterior. En el balance, sin embargo, las cifras oficiales sostienen que las tendencias permiten identificar que la economía nacional se continúa recuperando. 10 familias que viven en la zona norte de la playa de Jambelí podrían perder sus casas. Según los comuneros, el mar ya ha destruido 43 viviendas y piden que se declare en emergencia esa zona para que se continúe con el proyecto de construcción de muros. Fabricio Lapo con el informe. En el costado norte de la playa de Jambelí del cantón Santa Rosa, tan solo un muro de arena de 1 metro de ancho es lo que separa el mar de 10 casas donde habitan 35 personas. En esta zona, según los comuneros, la fuerza de las olas ha destruido 43 edificaciones. Son casi 300 metros que han quedado bajo el mar. Aquí quedan restos de postes de alumbrado público y árboles desprendidos, escombros de palos y cemento de lo que un día fueron casas y hostales, como este que se llamaba Las Tórtolas y terminó colapsando. Lo mismo sucedió con esta unidad policial comunitaria de la que hoy no queda rastro. Hasta el 2018, este era el ambiente en la zona norte de la playa de Jambelí. Pero hoy, en lo poco que queda de la playa, los comuneros han ubicado rocas y sacos con arena para evitar que el mar siga destruyendo sus propiedades. Mariana Cincha vive desde hace 35 años en el sitio y dice que ya no tienen a dónde más retroceder, pues detrás de las viviendas hay camaroneras. Teme que lo poco que queda termine hundiéndose. Carlos Vélez también cuenta que el turismo aquí ha muerto porque ya no hay por dónde caminar ni instalarse. Dentro del sector norte donde estamos han perdido palmeras, avenidas, todo eso, tendido eléctrico, redes de agua potable. Nosotros pedimos bien sustentado la declaratoria de emergencia de la isla, que se continúe con el proyecto de protección que son los muros de escolleras para estabilizar la isla. La playa entera de Jambelí tiene 1.500 habitantes y 7 kilómetros de largo, de los cuales 2 son los afectados en la zona norte. Ahora, las actividades turísticas solo se realizan en el centro de la comuna, lo que ha golpeado a los negocios. De 30, solo quedan 10 activos debido a la pérdida de visitas. Ha bajado siquiera en un 80% el turismo aquí en Jambelí, pues en el año entraban alrededor de 150.000 turistas. En el año, ¿ya? Era un promedio regular. Hoy por hoy, pues en el año entrarán, ¿qué les digo? Exagerando, tal vez unos 20.000. Según el INOCAR, del 14 al 17 de septiembre se registrará aguaje máximo en toda la costa ecuatoriana, por lo que los habitantes de la zona norte de Jambelí temen que sus casas terminen desapareciendo. Elecciones 2023. Camino a Carondelet.
Las redes sociales se convirtieron en una herramienta fundamental para los candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta, sobre todo en su objetivo de llegar a los jóvenes, que son uno de los grupos decisivos a la hora de definir al próximo presidente. Pero ¿funcionan las estrategias de los dos postulantes? Las respuestas con Patricio Díaz. Las investigaciones sobre interés en la campaña electoral indican que los jóvenes menores de 20 años y las personas mayores de 50 son los más interesados en lo que los candidatos están haciendo. En estos 15 días después de la primera vuelta, tanto Luisa González como Daniel Noboa han dedicado parte importante de sus mensajes y trabajo a los jóvenes, usando especialmente las redes sociales. Noboa sostiene una campaña en plataformas como TikTok, Instagram o Facebook en su afán por mantener el respaldo de los jóvenes que votaron por él. Según los expertos, lo hace con relativo éxito frente a su rival en cuanto a las respuestas en las mismas redes sociales. Lo que no implica intención de voto, pero respondería a que los estrategas del candidato han sabido llegar con mensajes específicos a audiencias específicas. Va cambiando en función de las necesidades y las demandas, ¿no? Entonces, eso es contextualizar el mensaje, que es una estrategia bien entendida y bien posicionada. Si bien Noboa tiene el liderazgo de la conversación digital, no todo ha sido positivo, dicen los expertos. ¿A qué responde esto? Principalmente al rol que ha cumplido su vicepresidenciable y las declaraciones que han sido utilizadas para un ataque mediático planificado y sostenido en el tiempo. Luisa González, en redes sociales, resume sus recorridos, donde destaca su relación con sus simpatizantes de manera anecdótica. Se ha dado un intento, se han hecho esfuerzos para intentar refrescar la figura de Luisa González, en el vestuario, en los gestos, en la forma de hablar, en el tono que tienen los videos. Uno de los temas que no atrae a los jóvenes, según los expertos, es su referencia al pasado. Ya no vivió los efectos de lo que en su momento hizo la Revolución Ciudadana. Es decir, no pueden tener un criterio ni bueno ni malo. Ahí hay una desconexión generacional que complica el mensaje de la Revolución Ciudadana. Por ahora, los mensajes de los presidenciables están en especial en TikTok, Instagram y algo menos en Twitter. Daniel Noboa en la semana hasta el 1 de septiembre invirtió en Facebook e Instagram $2.900. Luisa González no registra inversión en esas redes aún. Los presidenciables siguen cumpliendo una agitada agenda en territorio como parte de su campaña para la segunda vuelta. Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana, recorrió las Islas Galápagos, mientras que Daniel Noboa estuvo en Santo Domingo de los Áchilas promoviendo su plan de gobierno. Luisa María Heredia informa. Una Luisa González con cabello recogido, nuevamente con camisa blanca y gafas turquesa, que este martes dejó de lado el aspecto más juvenil para recuperar su esencia. Cumplió agenda en Galápagos. Amaneció en la isla Santa Cruz, donde participó de un enlace radial a las 7 de la mañana. Que es la cercanía a la gente, que es el conocer de primera mano sus necesidades. Después de casi media hora de entrevista en la que repasó sus principales propuestas de campaña, la candidata de la Revolución Ciudadana se trasladó a la isla Isabela. Allí se reunió con representantes del sector pesquero y de turismo del archipiélago. Ya para entonces llevaba su chaleco antibalas negro. En Isabela tuvo otro encuentro con la prensa y en la tarde viajó a San Cristóbal para un almuerzo con jóvenes y un encuentro con otros gremios productivos. Daniel Noboa, en cambio, este martes estuvo en Santo Domingo de los Áchilas. En la Concordia asistió a una brigada médica organizada por Acción Democrática Nacional, una actividad que ha sido característica de su campaña y en la que suele participar su madre, Anabela Sin, quien es doctora, al igual que su esposa Lavinia Balbonesi, quien en cambio es especialista en nutrición. Luego, el presidenciable inauguró una sede de su movimiento en esa provincia. El evento contó con la presencia de un contingente policial y militar y culminó con un breve discurso en que Noboa se refirió al eje central de su plan de gobierno. Tenemos que trabajar duro para generar fuentes de empleo, con seguridad. Finalmente, el candidato presidencial avanzó acompañado de una caravana desde el Parque de la Juventud hasta la Y del Indio Colorado, donde hubo una concentración de simpatizantes. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la guillotina política. Surgió la idea de crear una veeduría ciudadana sobre decisiones que están blindadas.
Fabiola Santana recuerda cómo la semana pasada Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, hizo el anuncio y dio paso a la etapa de inscripción de postulantes. Fue el miércoles anterior cuando el presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, anunció que dará paso a la conformación de la Veeduría Ciudadana para que revise las actuaciones del Consejo Transitorio sobre el cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional. E invitamos pues, a toda la ciudadanía, los profesionales, que en su momento tuvieron que callar por miedo, por presión, que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato. 3 días después, el organismo publicó la convocatoria y entre este lunes y el próximo recibirá las inscripciones mediante correo electrónico. Vera dijo que la decisión obedece a la resolución del juez de Montecristi, Leiber Quimis, quien aceptó una acción de protección interpuesta por la ciudadana manabita Betty Moreira para conformar la veeduría. ¿Por qué lo anunciamos en este momento? Porque esperamos también que los medios de comunicación no se aventuren a generar presupuestos de ilegalidad. Es evidente que la autotutela que supuestamente habla la Corte Constitucional sobre el propio Consejo de Participación no atañe a la ciudadanía. El pueblo es el primer y gran fiscalizador de la actividad pública. Esta no es la primera vez que Allen Berbera, exabogado del expresidente Rafael Correa, impulsa la revisión de autoridades nombradas por el Consejo Transitorio. Hace 2 meses lo intentó con la fiscal general por supuesto plagio de tesis que fue desestimado por la Universidad Central. 3 vocales del Consejo de Participación Ciudadana se alejan de Allen Berbera a propósito de su adhesión a la decisión ilegal de un juez y a la apertura de inscripciones para integrar una veeduría que fiscalizará a las decisiones del Consejo Transitorio que designó a los jueces de la Corte Constitucional. Un informe de Luisa María Heredia. Nicole Bonifaz, Michelle Calvache y Andrés Fantoni son los 3 consejeros de Participación Ciudadana que públicamente tomaron distancia de las más recientes actuaciones del organismo. Calvache y Fantoni subieron un comunicado en sus redes sociales. Esto justo cuando el presidente del CPCCS, Allen Berbera, anunciaba la apertura de las inscripciones para conformar una veeduría ciudadana que vigilará, diagnosticará y evaluará las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Transitorio, conformado tras la consulta popular de 2018. Esto debió haber pasado al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y esto no se ha hecho. Los consejeros no tenemos conocimiento de esto y ha sido una decisión unilateral del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera. Era lo que en otro escrito advertía Nicole Bonifaz. Es mi deber informar a mis mandantes que esta decisión se ha tomado de manera unilateral, obviando la opinión y el ejercicio de funciones de los demás consejeros y consejeras electos. Y no es la única diferencia que hay entre los consejeros y la administración de Vera, ex abogado de Rafael Correa, quien promovió su campaña. Lastimosamente, hay la agenda correísta, la agenda de esta Liga Azul, está obviamente enmarcada a una agenda partidista y no a los intereses de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano que exigen que realmente se respete el Estado de Derecho. 3 de los 7 consejeros de participación están ligados a la Revolución Ciudadana. Son Yadira Saldos y Augusto Verduga junto a Allen Berbera. En cambio, a Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni los impulsó el socialcristianismo. Johanna Verde Soto, quien representa a los pueblos y nacionalidades, y Michelle Calvache son las únicas sin nexos políticos. Migración, ingresos sin control. Para combatir los delitos de trata y tráfico de personas, Ecuador pide visas a ciudadanos de 7 naciones de África y Asia. Según la policía, los extranjeros estarían usando al país como ruta de migración para luego, de forma irregular, ir a otros destinos. Merlín Ochoa con más datos.
En Ecuador, desde el 29 de agosto se ejecuta el acuerdo ministerial en las fronteras y aeropuertos internacionales del país. El documento estipula que los ciudadanos de los países Chad, Guinea-Bissau, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudán y Sudán del Sur deben tener visa para ingresar al territorio nacional. La medida para estos países de África y Asia intenta frenar el tráfico y trata de personas de los extranjeros que llegan legalmente al Ecuador para luego irse irregularmente a otros países. Apenas salen del aeropuerto, ellos inmediatamente son cooptados por las organizaciones criminales de tráfico ilícito de personas y se trasladan hasta Estados Unidos por canales y vías irregulares. El ingreso de migrantes de estos países ha incrementado considerablemente. Según el funcionario, por ejemplo, en todo el 2022 llegaron 393 personas de Kirguistán, mientras que de enero a marzo de este año fueron 523. Asimismo, de Sudán vinieron 56 ciudadanos el año pasado y en el primer trimestre de este 55. La Subsecretaría de Asia y África no presentaron objeciones a la decisión de Ecuador. El análisis de flujo de migración de la policía ha identificado a ciudadanos de otros países que aplican la misma modalidad, por lo que también se les pedirá la visa. Los 4 países son Turkmenistán, Burkina Faso, Zimbabue y Kuwait. Esos son los 4 países que reflejan también un incremento bastante notorio. En total son 37 países que necesitan visa para ingresar de forma legal al Ecuador. Y autoridades de Ecuador investigan una nueva ruta utilizada por bandas dedicadas al tráfico de migrantes para llegar de forma irregular a los Estados Unidos. Los compatriotas vuelan desde el país hacia El Salvador, donde son captados por coyoteros. Bessie Granja recoge un testimonio. La migración irregular de ecuatorianos hacia Estados Unidos crece exponencialmente. Así lo demuestran las investigaciones de autoridades de gobierno, quienes revelan nuevas rutas para el tráfico ilícito de personas. El trayecto más reciente incluye vuelos desde Ecuador hacia El Salvador, en Centroamérica. Los compatriotas adquieren un boleto aéreo para ese país, valorado en aproximadamente $300. Allí son captados por los traficantes que les cobran $2,000 para trasladarlos por trochas hasta Guatemala y luego a México, todo esto en forma terrestre, donde cruzan solos o con coyoteros hasta la frontera con Estados Unidos. Un informe de la Subsecretaría de Migración detalla que El Salvador es el segundo país de Centroamérica donde los ecuatorianos han viajado sin retornar. De enero de 2022 a la fecha, la cifra asciende a 10.300. Sin embargo, indica la autoridad, no se puede precisar que permanezcan en dicho territorio. El pasado 10 de julio, Elvis Valdivieso acompañó hasta El Salvador a unos familiares que utilizaron este país como paso en su ruta irregular hacia Norteamérica. Bueno, yo en este caso acompañé a mis familiares porque yo ya había cruzado la selva del Darién y que salí vivo gracias a Dios. Entonces yo no quería que ellos pasaran esto. Según Elvis, el único requisito que solicitan en El Salvador es contar con un boleto de regreso. Bueno, en realidad en el avión que yo fui iba totalmente lleno de ecuatorianos desde Guayaquil. Entonces, cuando yo regresé 7 días después, el avión venía totalmente vacío. La autoridad también revela que de cada 10 ecuatorianos que sale del país de forma irregular, 4 lo hacen por caminos o trochas, evadiendo los controles migratorios. Fue secuestrada en Quevedo cuando se dirigía a su establecimiento educativo junto a una mujer adulta y 2 menores más. Los antisociales la liberaron minutos después porque dijeron haberse confundido de víctima. Eran las 6:29 en la mañana cuando una mujer conducía su auto junto a 3 menores para llevarlas a clases cuando un carro color plateado les bloqueó el paso y se bajaron 3 hombres armados con pistola y un fusil. A las 6:30, es decir, 1 minuto después, los sujetos bajan a una adolescente y la suben a su vehículo. Aunque la conductora trató de evitarlo, no pudo hacerlo. Este caso ocurrió en el sector El Pantano de la parroquia San Cristóbal, al sureste de la ciudad de Quevedo.
La menor de 12 años fue abandonada por sus captores tras recorrer 2 kilómetros en tan solo 5 minutos, dejándola cerca de un plantel educativo en San Camilo, donde ella tomó contacto con un policía que se encontraba en el sitio y dio la alerta a sus familiares. Según información policial, no era ella el objetivo del secuestro. La confundieron con otra adolescente a la que están buscando para cometer este ilícito y que al parecer vive en la misma zona. Según información de la Fiscalía, de enero al 1 de agosto se denunciaron 59 secuestros en el Cantón Quevedo. La policía concluyó las 2 investigaciones internas para determinar si hubo fallas en el dispositivo de seguridad durante el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Sin embargo, los resultados se manejan bajo reserva. Paul Romero con el informe. El Ministerio del Interior y la policía mantienen bajo reserva los resultados de las 2 investigaciones abiertas para determinar si hubo negligencia en el plan de seguridad del asesinado ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. El pasado 15 de agosto, cuando se abrieron los expedientes administrativos a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Departamento de Asuntos Internos, el ministro del Interior, Juan Zapata, ofreció hacer públicos los resultados. Sin embargo, hasta el momento no se han entregado las conclusiones ni a los familiares de Villavicencio. Los 30 legisladores electos de la coalición Gente Buena Construye remitieron una comunicación al Ministerio del Interior para exigir el informe. ¿Cómo se ejecutó todo el protocolo de seguridad? ¿Quién daba las órdenes? ¿Quién decía el cerco es así? ¿Quién dio la orden para que salgan? Si es que existía más personal en la externa. Todo ese informe es necesario conocerlo a detalle y que también pase ya por la investigación, que seguramente ellos ya entregaron esto a la Fiscalía. Pero el ministro ha dicho, va a hacerse público, no hay secreto y estamos esperando. Según el ministro Zapata, los informes se mantienen bajo reserva para evitar inconvenientes en la investigación de la Fiscalía. Claro, también tienen que ser entregados a la Fiscalía, pero no tienen por qué ser ocultos. El día del asesinato, Villavicencio tenía 5 policías asignados para su seguridad personal. Desde el 24 de agosto, el presidente Guillermo Lasso dispuso a las Fuerzas Armadas que se encarguen de la seguridad de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Una feria de emprendimiento se desarrolló esta mañana en la Universidad Casagrande. La propuesta es el resultado de la capacitación gratuita que recibieron sus propietarios. Vanessa Robles cuenta que esta vez entregarán 100 becas más a residentes de Galápagos. Mariana tenía su negocio en Portoviejo, Manabí, pero perdió los $30.000 invertidos en mercadería a raíz del terremoto de abril del 2016. Descubrió una oportunidad de negocio en una finca cacautera de Milagro, encontrando en la venta de barras de chocolate la forma de volver a empezar. Actualmente cacao en polvo 100% y hemos ganado localmente varios premios como mejor chocolate oscuro con la barra al 100. Actualmente tenemos 12 productos en el mercado. Nos tocó aprender, esto es innovar. Si tú no innovas, el emprendimiento se va quedando. Al igual que ella, David Guamán participó de esta feria de emprendimiento. Él viajó 5 horas desde Cañar hasta Guayaquil, provincia en la que producía 50 litros mensuales de su producto artesanal, cerveza de papa, y ahora supera los 1.500 litros al mes. De papa porque tiene almidón de azúcar, por eso lo hicimos algo innovador y aprendimos a hacer negocios, cuestión marketing, el pitch y también hacer bastante movimiento en redes sociales. Ellos fueron parte de los 850 emprendedores entrenados de manera gratuita por la Fundación Misión Ecuador en capacitaciones intensivas realizadas en Manta, Loja, Cuenca, Cañar, y esta vez las 120 horas de curso se desarrollarán en Galápagos en el mes de noviembre. 7ª edición para beneficiar a 100 emprendedores galapagueños. Es una especie de una mini maestría en emprendimiento, innovación y liderazgo. Ellos van a ver materias como técnicas de venta, servicio al cliente, marketing digital, redes para emprendedores, fotografía, planes de negocios, innovación. El programa, que tiene un costo aproximado de $400.000, es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, instituciones públicas y privadas. Participarán 30 conferencistas nacionales y extranjeros. Para calificar, los interesados pueden inscribirse en www.misionecuador.org hasta el 24 de septiembre. Entre los requisitos constan tener mínimo 1 año con el negocio y dar trabajo a una persona.
pocos días de cumplirse 50 años de la trágica dictadura de Augusto Pinochet en Chile, ocurrió un reencuentro entre uno de los niños robados durante el régimen y su madre. Ella pensaba que su hijo había muerto al nacer, pero había sido entregado en adopción de forma ilegal. CNN con la historia. Es una fiesta de cumpleaños que tuvo que esperar más de 4 décadas. Jimmy Leppert Tyden celebra con una familia que no sabía que tenía. Su historia comienza en 1981 en Valdivia, una ciudad en el sur de Chile. Mi mamá, me parió con 1 mes de adelanto. Le dijeron, se ve ictérico, se ve amarillo. Tenemos que ponerlo en una incubadora. Y me sacaron de allí antes de que ella pudiera abrazarme, antes de que pudiera ponerme un nombre. Me sacaron y luego regresaron y le dijeron que había muerto. Durante la dictadura del general Augusto Pinochet en los 70 y 80, se canalizaban bebés a agencias de adopción, algunos de las clases altas, tomados o entregados para proteger la reputación de sus madres, y otros de las clases bajas que simplemente eran robados. Según autoridades chilenas, muchos sacerdotes, monjas, médicos, enfermeras y otros conspiraron para llevar a cabo las adopciones ilegales. Jimmy Tyden es uno de... Constanza del Río, fundadora de Nos Buscamos, dice que después de que Jimmy Tyden los llamó, ella recomendó una prueba de ADN. Hello, my name is Jimmy Tyden. Tras recibir un resultado positivo semanas después, dice que supo que tenía que llamar a una mujer que había creído por décadas que su hijo había muerto poco después de nacer. No lo podía creer. Simplemente pensó que era una broma de mal gusto. Le dijeron que estaba muerto. Y cuando preguntó por mi cuerpo, le dijeron que lo habían desechado. Y por eso nunca nos estrechamos, nunca nos abrazamos. Y hoy voy a poder hacer eso por primera vez. Tras meses de una agonizante espera, Jimmy Tyden finalmente pudo viajar a Chile a darle a María Angélica González, su madre biológica, el abrazo que tuvo que esperar 42 años. Este 8 de septiembre, Quito conmemorará 45 años de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por ello, hasta diciembre se organizarán varios eventos artísticos, culturales y también educativos. Sofía Vintimilla con más detalles de los programas que se están preparando. El 8 de septiembre de 1978, Quito recibió el título de Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, distinción que reconocía la conservación del centro histórico, siendo uno de los cascos coloniales más extensos de Sudamérica. Tras 45 años de este suceso, el Cabildo, en coordinación con el Instituto Metropolitano de Patrimonio, preparan varias actividades culturales, artísticas y educativas que se realizarán hasta diciembre. En la Plaza de San Francisco, que están invitados toda la ciudadanía como tal. En el 8 de septiembre vamos a tener eventos artísticos y también varias conferencias con respecto al patrimonio como tal. Además, el trabajo de recuperación y mantenimiento de las edificaciones patrimoniales continuará. Aquellos predios privados podrán acceder a financiamientos para recuperar fachadas, cubiertas o reparar los pisos. Hasta los $15,000, en este caso el municipio aporta, digamos, con este presupuesto, y la diferencia el propietario lo paga a 10 años plazo sin intereses en el pago del impuesto predial. Las parroquias rurales y varias zonas urbanas también serán sede de algunas actividades. Los eventos por la conmemoración de los 45 años de la Declaratoria de Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad iniciarán este viernes en el centro de Quito, lugar donde existen cerca de 5.000 bienes inmuebles con más de 400 años de historia.